El convertidor analógico digital de doble rampa de integración va a unir los dos tipos de convertidores de integración. Por lo tanto, es un convertidor también de carga y descarga del capacitor y también es de lazo abierto. En el primer tiempo, que le vamos a llamar el periodo TA, de T0 a T1, se va a comportar como un convertidor de voltaje a frecuencia. Y en el tiempo TB, de T1 a T2, se va a comportar como un convertidor de voltaje a tiempo. De tal manera de que el switch, que es el que cambie, primero va a integrar el voltaje de entrada para posteriormente integrar un voltaje de referencia. Esto va a ser controlado no solo por el comparador que teníamos, sino ahora por el bit más significativo que va a dar un filo de bajada cuando el contador se desborde después de llegar a su cuenta máxima. ¿Qué va a suceder? Bueno, iniciando con un voltaje VI1, vamos a suponer que ese voltaje es constante. La integral de la constante es una pendiente negativa. La pendiente negativa se va separando cada vez de tierra, por lo tanto el comparador no puede cambiar de estado. Sin embargo, el flip-flop RS va a cambiar el switch de conmutación cuando el contador que inició en 0, todas sus cuentas lleguen a la cuenta máxima de los pulsos de reloj, se desborde y en ese momento se switchea el interruptor de entrada y empieza a integrar el voltaje de referencia. Como el voltaje de referencia es de polaridad contraria al voltaje de entrada, entonces este se descarga con la pendiente de descarga y precisamente cuando nuestro comparador regresa, cuando nuestro voltaje a la salida regresa a 0, nuestro comparador cambia de estado dándonos el pulso de conversión. En ese momento, el mono estable se dispara para cortocircuitar el capacitor, que si piensan bien no sería tan necesario, pero sí aseguras de que el capacitor se mantenga en 0 cuando inicie la siguiente conversión. ¿Qué sucedió durante el tiempo de descarga del capacitor? Pues que el contador desbordado empezó a contar de nuevo, pero ahora al momento de llegar el voltaje a 0, en ese momento tenemos nosotros que la cuenta es precisamente la cuenta válida. Por lo tanto, el sistema de control habilita el registro para dar la cuenta válida y posteriormente borra el contador para iniciar una nueva conversión. ¿Qué sucedería si el voltaje de entrada fuera ahora más grande? Pues entonces la pendiente de integración inicial tendría que ser mucho más pronunciada. Sin embargo, al llegar otra vez al desborde del contador, el capacitor se cargó más, sin embargo se va a descargar a la misma velocidad, puesto que el voltaje de referencia es una constante. Así que con la misma pendiente de descarga se descargaría el capacitor tomando un tiempo más largo y por lo tanto una cuenta más larga. ¿Qué significa eso entonces? Que a voltaje más grande el tiempo de conversión tarda más
y por supuesto la cuenta es más grande. Si el voltaje de entrada ahora es más pequeño, entonces lo que tendríamos sería una carga más lenta del capacitor. El capacitor queda cargado a un voltaje más pequeño que a la hora de descargarse con la misma pendiente del voltaje que presenta el voltaje de referencia, el tiempo que tarda en descargarse corresponde a una cuenta válida mucho más pequeña, generándose precisamente la conversión. Voltaje alto, cuenta alta, voltaje medio, cuenta media y voltaje bajo, cuenta baja, gracias a dos pendientes de integración. Una integración de pendiente variable dependiendo del voltaje de entrada y una descarga de pendiente constante que no depende del voltaje, pero su tiempo sí va a depender de cuánto se cargó el capacitor. Vamos a las ecuaciones y para empezar vemos que el tiempo TA siempre es constante, puesto que esto depende del reloj, del contador y obviamente la cantidad máxima de desborde que tenga dicho contador. Pero el tiempo TB es variable y eso depende de cuánto se cargó el capacitor y obviamente la pendiente de descarga. Si vemos entonces las ecuaciones, el voltaje B0, que es la carga del capacitor, es menos 1 sobre RC, la integral de BI, de T0 a T1, que ya evaluado, pues BI es una constante, sale de la integral de T de dt es T, evaluado de T0 a T1, pues es TA, más la otra condición de la integral, que es la integral del voltaje de referencia, pero evaluado de T1 a T2, que es TB. Como en T0 y en T2, pues el voltaje B0 es 0, pues podemos igualar esta ecuación a 0 y despejar BI. BI queda entonces igual a TB entre TA por el voltaje de referencia. Si observamos los tiempos TA y TB, TB es el tiempo en el cual se dio la cuenta válida con respecto a la frecuencia del reloj y TA es la cuenta máxima de desborde del contador con respecto a la misma frecuencia del reloj. Por lo tanto, sustituyendo esto en la ecuación anterior, nos queda que el voltaje BI es igual a la cuenta válida entre la cuenta máxima multiplicado por el voltaje de referencia, o lo que es lo mismo, el número convertido es la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de referencia por la cuenta máxima del contador. Si se fijan entonces, el voltaje máximo a convertir vendría siendo precisamente el voltaje de referencia para que no tarde más la carga del capacitor y su descarga de tal manera de provocar otro desborde del contador que pues eso ya no lo debemos de permitir para que trabaje correctamente dicho convertidor.